Lucas capítulo 24, por favor. Hoy no vamos a terminar el Evangelio de Lucas, entonces vamos a ir hoy con una parte de este capítulo. La próxima semana ya vamos a terminar el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, la semana pasada nos quedamos en el versículo 12 y vamos a comenzar en el versículo 13. Lo que acaba de pasar es que Jesús se aparece a una mujer, a María Magdalena. Jesús muere en la cruz el viernes, es sepultado. José de Arimatea pone su tumba, como vimos la semana pasada, y de ahí al tercer día Jesús resucita. Van las mujeres muy temprano de mañana con la intención de ungir el cuerpo de Jesús. No esperaban que Jesús estuviera vivo y hubiera resucitado. Y los ángeles dicen: Jesús no está aquí, como dijo, ha resucitado. O sea, ¿qué hacen buscando entre los muertos al que vive? Y entonces van estas mujeres con los apóstoles no la creen, pero sale corriendo Pedro y Juan al sepulcro. Llega primero Juan, pero no se mete a la tumba, y llega después Pedro y se mete y ve que no está Jesús y que los lienzos están acomodados, Jesús dejando pistas acerca de que Él vive y resucitó de los muertos. Y de ahí María Magdalena está desconsolada afuera de la tumba de Jesús, y pasa ella piensa que es el jardinero, el hortelano, porque es en un jardín la tumba, en un lugar muy estratégico, ¿no? Que Dios lo pone para que no haya duda. Es una tumba que nunca se usó, y entonces María Magdalena está desconsolada, está llorando, y pasa el jardinero y le dice: ¿Dónde te has llevado el cuerpo de mi Señor? Y de pronto Jesús, no es el jardinero, es Jesús, le dice: María. Y esta mujer, al escuchar su nombre de la manera que Jesús lo está diciendo, sabe, es Jesús. Y le dice: Raboni, maestro. Y le dice: ve a decirle a mis hermanos que voy al Padre, a su Padre, a Dios, a su Dios. Y entonces corre María Magdalena y les da esta noticia. En medio de esto van María Magdalena y va otra mujer, y Jesús tiene otra vez un encuentro con ellos. Entonces a la primera que es testiga de la resurrección es María Magdalena, es una mujer. En esos tiempos las mujeres no tenían voz ni voto, eran tratadas, ni siquiera eran tratadas como ciudadanas. Entonces, ¿y qué es lo que hace Jesús? Es más, ellas no podían ser testigas en un juicio, y la primera testiga de la resurrección es una mujer. Y lo que hace Jesús y el Evangelio es, a todos lados donde llega, pone al mismo nivel al hombre y a la mujer, igualdad. Ya no hay, o sea, ante la cruz ya no hay hombre-mujer, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, sino todos somos iguales. Y entonces eso es lo que sucede en los Evangelios. Y entonces, versículo 13... y aquí dos de ellos, que no son los apóstoles, son dos de los discípulos de Jesús. Aquí dos de ellos iban el mismo día, el domingo, primer día de la semana, cuando Jesús resucita, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y dices: ¿cuánto es eso? O sea, ¿qué distancia es esa? ¿Cómo lo sabríamos? Y bueno, pues muy fácil, hoy en día pues Google, ¿no? Y le preguntas: en los tiempos de Jesús, un estadio ¿cuánto medía? Para las medidas, y te va a decir 180 metros, y 180 metros por 60 son 11 kilómetros de distancia. Es eso. Entonces, de Jerusalén a Emaús son 11 kilómetros. Aquí hay alguien que ha corrido 11 kilómetros alguna vez en su vida, en una carrera. ¿Alguien? 11, 10 sí, 10 seguro, pero 11, cuando corres esas carreras de 10 kilómetros, ahí vas, y del 9 al 10 te cuesta todo, llegas con la lengua fuera, pero ya te ponen tu medalla, pero 11 kilómetros dices: órale, ya está tremendo. Entonces, pues a ver quién levantó la mano. 11 kilómetros, más de 10, 1, 2, ¿quién más? 3, 4, por allá, 5, ¿ya? Necesitan los semillosos hacer más ejercicio. Pero es eso. Entonces, 11 kilómetros de distancia caminando de Jerusalén a Emaús. Piensa en esto. Ahora, ¿por qué la Biblia te pone tantos detalles? O sea, simplemente, ¿por qué no? Y fueron de Jerusalén a otra ciudad. O sea, ¿por qué tanto detalle? Porque no es una fábula, es histórico.
Y la historia tiene medidas y tiene tiempo y tiene espacio y tiene geografía y hay arqueología que te puede decir que estas cosas son reales. Acuérdate que Lucas es un historiador y es un médico y sabe documentar bien estas cosas. Entonces, ahí van estos dos, no es uno, es muy importante eso. Son dos que van de Jerusalén a Emaús. Ese día que Jesús resucitó, versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, era el tema de ese día, o sea, que Jesús había ido a la cruz y muere. Era el tema que el viernes eso pasó y este día, después de 3 días, Jesús dijo que iba a resucitar, pero y dicen que resucitó, pero pues no sabemos, o sea, ellos de pronto como que no sabían qué pensar. Pero es el tema, eso es lo que estaban hablando ellos. Y ahora imagínate, 11 kilómetros de distancia, 11 kilómetros más o menos, si los corres es como en 1 hora, un poquito menos. Si eres muy rápida, ponte 50 minutos, 55 minutos. ¿Cuánto has hecho en 10 kilómetros? Mi tiempo más bajo es 56 y me sentía fuerte así. Pero hoy no, ponle que 1 hora y ya está muy bien, 1 hora en 10 kilómetros. Ahora caminando, ellos van caminando. Posiblemente más o menos, ahora es marzo, abril y hace calor. Y es desierto, o sea, nada más para que te des una idea, 10, 11 kilómetros desde Andamar, si te vas por todo el bulevar, vas a llegar al malecón donde están los barcos y ahí todavía no apenas son 9 kilómetros, tendrías que caminar un poco más hacia donde está Correos y el ferrocarril y el registro civil, y entonces ahí ya harías 11 kilómetros, y ya no, o sea, no es de madrugada, acuérdate que Jesús resucita muy de madrugada, va María Magdalena, entonces posiblemente ya pasaron ciertas horas, ya hay bochorno, ya hay calor, pero ¿qué van haciendo? Van caminando y van platicando de lo que había acontecido ese día. Entonces más o menos échale 2 horas y media desde donde están hasta Emaús, y ahí van estos 2 hombres platicando de lo que había acontecido. Versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Órale. O sea, y está científicamente comprobado que lo mejor para la salud mental, o sea, para que estés bien mentalmente, son 3 cosas. Una de ellas es caminar. O sea, todos los días caminar un poco, 20, 25 minutos, 30 minutos, y si caminas y corres es mucho mejor. Ahora, si caminas y corres, pero Jesús está contigo y va contigo, es mucho mejor. O sea, qué mejor cosa para la salud mental. Pero son 3 cosas. Uno es caminar todos los días, comer bien y dormir bien. O sea, 3 cosas muy importantes para la salud, así como física, pues también para la mente. Y acuérdate, no puedes desconectar tu mente, tus pensamientos de tu cuerpo y de tu alma y de tu espíritu. Todo va junto. O sea, Dios te formó para que todo vaya conectado y todo vaya junto. Y entonces, ahí está. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora es Jesús resucitado. Jesús en su gloria. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. O sea, no veían bien con claridad que era Jesús, para que no le conociesen. Y a veces eso nos pasa a ti y a mí. O sea, vamos caminando, ¿no? O sea, sabemos, Jesús está con nosotros y Jesús siempre camina a nuestro lado y Él nunca nos va a abandonar, pero a veces como que no le vemos. En medio de la circunstancia en la que estamos o en el momento que estamos viviendo, simplemente no le vemos, pero ahí está Jesús, y Jesús iba caminando con ellos. Versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que caminas? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué están tristes? Ahora, chécate esto, Jesús sí ve cómo estás, tu situación, sí le importa, y sí se fija. Entonces Jesús sabe cuando estás, y esta palabra aquí triste es desanimado, porque tu rostro está decaído. Y Jesús, o sea, simplemente al ver estos. Ahora, caminar 11 kilómetros con ánimo es una cosa, pero caminar 11 kilómetros decaído es otra. O sea, ¿a qué velocidad vas a ir? O sea, estás decaído, estás platicando con tu compa acá y estás arrastrando los guaraches así, no quieres ni llegar. O sea,
puede ser que ni 2 horas hagas, 2 horas y media y 3, porque pues vas simplemente lento. Pero Jesús les platica, ¿qué están platicando entre ustedes? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué su rostro está decaído? Entonces sí, Jesús, igual nadie nota en tu vida cuando estás decaído y desanimado, pero Jesús sí. Así. Versículo 18. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, entonces ahí tiene su nombre. Entonces son de Maús, estaban en Jerusalén, y ahí está este Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, eres el único peregrino que no tiene ni idea de lo que pasó, no sabes que a Jesús lo crucificaron, no sabes, o sea, qué pregunta para Jesús, ¿verdad? O sea, no sabes Jesús, y Jesús, o sea, ¿cómo no vas a saber? Soy el protagonista. Pero no, o sea, no están viendo ellos que es Jesús. Pero ahí está, esa es la pregunta. Quiere decir que todo el mundo sabía, No había la menor duda que Jesús, o sea, fue ante Poncio Pilato y que Jesús fue al Calvario y que Jesús fue a la cruz y que Jesús murió y fue sepultado. O sea, no cabe la menor duda de eso. Todo el mundo lo sabe. En Jerusalén era el tema y era la noticia. Y estos hombres simplemente estaban agüitados y estaban desanimados por eso. Y de estar en Jerusalén, el lugar donde ellos tenían que estar, se desaniman tanto que dicen, ya que nada tenemos que hacer aquí, vámonos a Emaús. Así, 11 kilómetros caminando. Y entonces le preguntan eso a Jesús, o sea, como que no sabes tú qué pasó en estos días. Versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Me encanta Jesús, sí sabe, pero entonces les dice, o sea, platíquenme, ¿qué pasó? Y a veces cuando estás desanimado eso necesitas, ¿sí o no? O sea, platicar, cuando tú encuentres a alguien que está desanimado y que esté decaído, tú, o sea, de nada sirve decirle, ay, échale ganas, vas muy bien, ánimo, o sea, de nada sirve. A veces nada más es sentarte con la persona, oye, vente, vamos a echarnos un café y decirle, a ver, platícame, ¿por qué estás desanimado? Y ya, y que te platique. Y eso hace Jesús. Ve cómo Jesús, ahora chécate, Jesús acaba de resucitar. Y ahora Él pudo haber ido al pináculo del templo y mostrarse, aquí estoy resucitado, vencí a la muerte. Pero ve lo que hace Jesús. Jesús, a la primera que se le aparece es María Magdalena, ella y él solos. Y le dice, María. Y a los segundos que se le aparece, después de a María y la otra María en el camino, es a estos jóvenes en el camino de Emaús que estaban desanimados. Y decide ahí pasar ese tiempo y ese momento con ellos. Y todo tiene un propósito. Y entonces les dice, ok, a ver, platíquenme, ¿qué cosas? ¿Por qué están desanimados? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Entonces ellos saben. O sea, ellos están diciendo, estamos agüitados porque sabemos que Jesús era de Nazaret y vino a cumplir la profecía que tenía que crecer en Nazaret. Jesús es varón profeta, o sea, es un hombre de Dios y hablaba de parte de Dios. Es poderoso en obra y Jesús hizo milagros y sanó a los enfermos y dio vista a los ciegos y era un buen maestro y enseñaba bien y tenía hasta sus parábolas. Posiblemente ellos estuvieron con Jesús en el Sermón del Monte al inicio o en el Sermón de los Olivos al final. Y dice, es varón poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? A los principales sacerdotes y les sentenciaron a muerte y le crucificaron. Ve toda la información que tienen acerca de Jesús estos dos hombres. Y posiblemente tú estés aquí y tengas la misma información acerca de Jesús, pero esa información no es suficiente. Porque ve, ellos están desanimados aunque tienen esa información. O posiblemente sabes menos de Jesús que esta información y ya tienes un poquito más de información de Jesús, pero no es suficiente y entonces ve lo que va a suceder. Y entonces le crucificaron. Versículo 21, pero nosotros esperábamos. Fíjate cómo ellos dicen, nosotros esperamos. No, nosotros esperábamos, como diciendo, pero no pasó. Y muchas veces te desanimas y te agüitas porque esperabas algo que no pasa.
en tu vida. Piénsalo, siempre es por eso. Esperabas algo de Jesús, o esperabas algo de Dios. Esperabas a alguien de algo, de alguien, y simplemente no sucede y por eso te desanimas. Y ahí están estos dos desanimados. Ahora me encanta porque, no solamente un desanimado, porque un desanimado y un animado, pues ahí más o menos se animan, pero dos desanimados por 2 horas y media hablando, imagínate. Y por eso entonces Jesús se aparece y hace la diferencia entre ellos. Pero entonces, a ver, síganme, Jesús está, ok, y luego, ok, eso de Jesús Nazareno, Jesús es un profeta, Jesús hizo milagros, Jesús es buen maestro, y luego, y le crucificaron, ok, y luego, y bueno, teníamos esperanza acerca de Él, que Él era, fíjate cómo no dice que es Él, que Él era, Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, como diciendo, y pues no, y ahora, además de esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido, y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, fíjate cómo dice entre nosotras, entre nosotros, ellos saben, nosotros somos de ellos, de este grupo de discípulos que habíamos puesto nuestra esperanza en Él, que habíamos creído en Él, y estas mujeres que nos han asombrado porque han ido el día hoy temprano al sepulcro y como no han hallado su cuerpo, vinieron diciendo que también han visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Pero ve cómo ellos no están diciendo, y nosotros Él es nuestra esperanza, y Él es nuestro Redentor, y Él dijo que iba a resucitar, y Él vive. No, Él dice, no, dicen estas muchachas, estas mujeres que fueron, dicen que los ángeles dicen que Él vive, y pues no está ahí, y eso dicen. Entonces estamos confundidos. No sabemos qué pensar. Ahora, piensa, Jesús está ahí y vive y está enfrente de ellos, pero ellos no saben qué pensar. Y, puede ser tu caso hoy que dices, no, pues sí, ahí en Semilla dicen que Jesús vive y dicen que Jesús reina y dicen que Jesús murió en una cruz y dicen que el 3er día resucitó, pero no sabían qué pensar. Dicen, y Jesús está ahí enfrente. Dicen, pero no sabían qué pensar. Dicen ahí en Semilla que Jesús es la única esperanza, pero dicen, no sé qué pensar. Dicen que Jesús es el Redentor, pero no sé qué pensar. Entonces puedes tener información acerca de Jesús. Jesús es de Nazaret, Jesús es un hombre de Dios, Jesús es profeta, Jesús hizo milagros, y dicen, y que digan los demás no es suficiente. Y ahí están estos desanimados caminando hacia Emaús con Jesús y no se dan cuenta que es Jesús. Así pasa a veces. Entonces estas mujeres, y es eso, es que no sabemos qué pensar de estas mujeres. Son mujeres, pero dicen que vive. Y versículo 24, y fueron algunos de los nuestros, ¿ves otra vez esta palabra? Esas mujeres son de nosotros, y fueron algunos de los nuestros, y están refiriendo a Juan y Pedro. Ellos están diciendo, Juan y Pedro es de los nuestros, ellos son y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Pero dicen, versículo 25, entonces él les dijo, ve lo que Jesús les dice. Pero él les dijo, oh insensatos, esta palabra insensatos es cabeza dura. Entonces sí, dicen en Semilla, dicen que vive y que reina, y dice mi amiga que no, que sí, ha transformado su vida, pero dicen, y Jesús dice, no seas cabeza dura. Tiene que ver con el intelecto, con la razón, con la lógica,
con analizar la evidencia y el texto, y pues sí dicen, pero no sé qué pensar. No sé qué pensar. Y entonces Jesús les dice, Jesús dice, aquí está el problema, eres cabeza dura, eres necio. Les dice a ellos. Y es Jesús, se los dice con mucho amor. Oh insensatos y tardos, les dice, son lentitos. Oh insensatos y tardos de corazón. ¿Dónde está el problema? Aquí. ¿Por qué? Porque, no, Jesús dice, no, ya, si razonas y ves la lógica y la evidencia, no es suficiente, tiene que bajar esto acá. Porque dice, son lentos de corazón, ¿para qué? Para creer. El problema es incredulidad. Es aquí, no decides. Dicen, ¿pero qué? No sé qué pensar. ¿Qué tienes que pensar? Y Jesús dice, oh insensatos y lentos de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo, que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y eso sucede, y ellos tienen enfrente de ellos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y no lo ven. Y hay gente así, tienen así la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y nada más no lo puedes ver. Y el problema es en el corazón y en la mente. Pero ahorita vas a ver la solución. Ve lo que hace Jesús. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces dice, ¿y cuánto tiempo tienen desde Jerusalén hasta Emaús? Pues ponle un par de horas, 2 horas. Entonces imagínate 2 horas en una clase con Jesús del Antiguo Testamento. Así, empezando por Génesis, la creación, Génesis 3, la caída. Después cómo Dios llama a Abraham. ¿Por qué? Simplemente lo escoge a él porque él quiso. No porque Abraham tenía algo. Eran panteístas. Eran adoradores de todos los dioses y no del Dios vivo y verdadero. Y le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y yo te daré un territorio. Y Abraham le cree a Dios y esa fe le es contada por justicia. Así y ya. Y eso sucede. Y entonces ahí está Jesús. La creación, la caída, cómo Él empieza a ser un pueblo. Luego el éxodo, cómo Dios los saca con mano poderosa. Cómo Dios les entrega sus mandamientos. Éxodo capítulo 20. Cómo Dios se revela en sus mandamientos, cómo ellos no creen y todo el problema de incredulidad. Entonces tienen que estar 40 años en el desierto y de ahí como Moisés no los puede meter a la tierra prometida, sino Josué. Y así, y Jesús está dándoles una clase del Antiguo Testamento por todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Por ejemplo, en Levítico, cómo tenía que ser el tabernáculo, cómo tenía que tener un lugar para matar al sacrificio, cómo se tenía que haber derramamiento de sangre, cómo entrando al tabernáculo tenía que estar la lámpara y los panes de la proposición y el incienso y un lugar santo y un lugar santísimo que solamente tenían acceso una vez al año y tenía que derramar la sangre. Y Jesús así toda una clase acerca de estas cosas, apuntando a Él para que vieran en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y de ahí, imagínate, entonces Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, llegando a Salmo capítulo 2 en su salmo mesiánico, Jeremías, Isaías 53, el capítulo del siervo sufriente, Ezequiel, Daniel, cuando llega Daniel Jesús en el capítulo 9, hablando del Mesías, cuando llega a Zacarías, capítulo 12, y así a cada Amós, Sofonías, Jonás, como hacía Jonás en la panza de este pez,
por 3 días, y así Jesús en la panza de la tumba, y así Jonás es escupido por el pez, así Jesús es escupido por la muerte y vive. Y Jesús así dándoles una clase a ellos de todas estas cosas, terminando con Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el primer profeta del Nuevo Testamento, pero el último del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, y diciendo, y se acuerdan, Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una clase con Jesús del Antiguo Testamento. Ahora, nota algo aquí. Comenzando con Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba, esta palabra declaraba era apegarse a las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Le estaba dando un estudio del Antiguo Testamento acerca de Jesús, apegado a las Escrituras, y eso es una de las cosas que tenemos que seguir haciendo como iglesia. O sea, hay ciertas iglesias donde el pastor se da cuenta, pues como que por ejemplo, aquí podríamos decir, como que los semillosos están siendo muy chismositos. Entonces vamos a hacer el próximo domingo un estudio acerca del chisme. Y eso no es apegarse a las Escrituras y que de ahí salga el estudio, sino es lo que piensa el pastor y entonces buscar textos para hacer un estudio. ¿Y qué hacemos aquí? Estamos leyendo y nos apegamos al texto y no nos salimos de ahí. Entonces no es filosofía, no es psicología, no es cuentos, no es algo relevante para así lo que está pasando en el mundo y las noticias, sino vamos a la palabra y de aquí sacamos lo que Dios nos quiere decir. Les declaraba apegado Jesús en el texto del Antiguo Testamento y le estaba enseñando quién era Jesús. Fíjate cuál es la solución para estar decaído y desanimado. Las Escrituras. ¿Y qué? Creer. Es eso. Entonces, y estos están así. Ahora, fíjate, lo que les hace a ellos ellos están diciendo, y estas mujeres eran de nosotros, y Pedro y Juan eran de nosotros. Y yo digo, ¿y por qué no están con ellos? ¿Por qué dejaron Jerusalén? ¿Por qué se alejaron de la comunión con ellos? ¿Por qué se desanimaron? Y lo peor que puedes hacer cuando te desanimas y cuando te agüitas y cuando tu estado de ánimo está decaído es irte de los que son tu familia, espiritualmente hablando. Y ahí está, y ellos dos van a ir hacia Emaús, y ahí van caminando hacia Emaús. Imagínate esta clase con Jesús del Antiguo Testamento. Por eso las iglesias que dejan de enseñar el Antiguo Testamento es muy peligroso. Tienes que enseñar el Nuevo Testamento, tienes que enseñar todo el consejo de Dios. Y eso es lo que hace Jesús aquí. Hay mucha historia en la Biblia. Y entonces les declaraba en todas las Escrituras lo que él decían. Versículo 28, y llegaron, fíjate cómo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Versículo 28, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Me encanta esto de Jesús. Y Jesús va, y eso, y Génesis, y Levítico, y Deuteronomio, y Zacarías, y Ezequiel, y esto, y Malaquías, y donde dice Daniel, capítulo 9, y ahí está hablando de la cruz de Jesús, Isaías, capítulo 53, y entonces cuando ya llegan a Emaús, ya está la aldea donde ellos van, y la casa donde van, y Jesús, como ellos, pues ya llegamos, y Jesús, ok, bye muchachos, gusto en verlos, y se sigue. Y estos están, no, queremos más. Pero eso es Jesús. Cuando tú estás en la palabra así, Jesús no quiere que te quedes a fuerza, sino que le invitas y digas, quiero más, enséñame más. Esto no es suficiente, quiero más. Y entonces ahí está, Jesús como que iba lejos. Versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate, no te vayas, queremos seguir escuchando más. Quédate, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces ve todas las horas que pasaron. Y entró pues, esto es Jesús. ¿Quieren más? Sí, me quedo. ¿Quieres más?
y se quedó con ellos. Versículo 30. Ahora, chécate, ¿eh? Él se toma el tiempo para estar con el desanimado. Él tenía cosas que hacer en Jerusalén. O sea, mientras tanto, están los apóstoles orando y las mujeres así, con miedo, en el aposento alto y así, y él tiene algo que hacer con ellos todavía. Pero se toma el tiempo para ir con los desanimados y caminar con ellos. Jesús te encuentra en donde estás, en ese camino. Así, al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. En el camino a Damasco, siendo rebelde, ahí te encuentra. En el camino a Emaús, estando desanimado, ahí te encuentra. Ese es Jesús. Y entonces, quédate con nosotros. Y se quedó con ellos, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, se reclina en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Órale, toma el pan, lo bendice. Y las oraciones de Jesús vinieron a ser un antes y un después en el judaísmo, porque Jesús les enseñó a decir, es nuestro Padre, Padre nuestro. Y parte el pan y ellos están, órale, y pum, se los dio. Y de pronto lo reconocen. ¿Qué reconocieron de Jesús? O sea, hay muchas teorías acerca de eso y la Biblia no nos dice, pero posiblemente su manera de orar y entonces, ya es Jesús. O posiblemente cuando Jesús está diciendo eso, pum, parte el pan y les entrega y les dice, toma, mira, les está enseñando sus marcas y dicen, es Jesús. Entonces no sabemos qué pensar y Jesús, pum, toma. Y les da, ve quién toma la iniciativa en esto. Versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron. Mas él se desapareció, así ya. Y el cuerpo glorificado de Jesús tiene esta capacidad. De pronto estar así, ya no tiene que hacer los 11 kilómetros de regreso. Ya puede desaparecer y aparecer en otro lugar. Y puede traspasar. O sea, él no tenían que quitar la piedra para que Jesús saliera de la tumba. Él simplemente sale. Los lienzos, él simplemente los traspasa. Cuando están en el aposento alto y tienen miedo, Jesús de pronto nada más se les aparece. Y entonces así, pum, Jesús se desapareció de su vista. Versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Ahora, eso no se dicen en el... los primeros kilómetros que van solos y van agüitados y desanimados, no, es que era nuestra esperanza. Y ve, ya aquí, ya, pues ¿qué hacemos en Jerusalén? Nada más pérdida de tiempo, vámonos a Emaús. Y de pronto se aparece este hombre y les empieza a abrir las escrituras y a declarar, así apegado a las escrituras y cómo el Antiguo Testamento estaba hablando de Jesús. Y se dicen, oye, no, mi corazón estaba ardiendo y el tuyo también ardía mi corazón. Ese es el efecto de Jesús. Cuando ponemos así, nos ponemos a estudiar, es el efecto de Jesús. Y dices, quiero más. No y Jesús así ya, bueno muchachos, nos vemos. No, quédate. O sea, a mí me ha pasado así en estudios de semilla, digo, ya llevamos 50 minutos y bueno, vamos a orar, cierra tu Biblia. ¿Cómo no? No, a ver, ¿qué sigue? Y digo, no, pues ya la próxima semana regresa, el domingo próximo. O sea, ¿por qué sigues viniendo aquí? Porque quieres más. ¿Qué? La palabra. Así, apegarnos a las escrituras y ver qué Dios nos va a decir hoy. Eso es. Fíjate cómo en el camino a Damasco Jesús no hace una experiencia, no hace un milagro,
No, les abre las Escrituras. Y dice, no ardía nuestro corazón, no arde tu corazón. O sea, eso es lo que me cautivó a mí de la Biblia. Cuando llegas y abres, y es juntos, no solos, juntos. Y abrimos nuestra Biblia y estamos, ok, Señor, ¿qué nos vas a decir hoy? Estamos aquí. Y puede ser que vengas desanimado hoy. Digas, es que no sé qué pensar. Y Jesús dice, te voy a decir qué pensar. Sí vivo. El Evangelio es verdad. No es lo que dicen en Semilla, no es lo que dicen tus amigos, es real. Y entonces Jesús te lleva a tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? No, pues voy a seguir siendo insensato, hasta luego. Bueno, está bien. Voy a seguir siendo lento de corazón para creer. Ok, está bien, Jesús te va a encontrar ahí en tu camino a Emaús. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quedarte en Jerusalén, donde es donde van a suceder las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué estar desanimado y decaído? ¿Por qué? Entonces dice, no ardía nuestro corazón mientras él abría las Escrituras. Y ya se están animando el uno al otro. No, pues yo también, órale. Y cuando nos abría las Escrituras, versículo 33, y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Me encanta, así, Jesús, ya quédate, ya es bien tarde, ya mañana le sigues a tu camino, y así, ok, me quedo, y pum, se dan cuenta que es Jesús, y están, ¿qué hacemos aquí en Emaús? Entonces 11 kilómetros de ida, y 11 kilómetros de regreso. ¿Quién ha corrido o ha hecho 22 kilómetros aquí en un día? A ver. 1, 2, ¿quién más? 3, 4. Menos 5. Necesitamos hacer más ejercicio. Pero ahora imagínate cómo fue sus primeros 11 kilómetros decaídos, arrastrando el guarache. Así. Y de ahí dicen, ¿qué hacemos aquí? Vamos a Jerusalén. Ve el ánimo totalmente cambiado. Jesús vive. Hace una diferencia en tu vida cuando crees. Ya ríndete. Tu intelecto y tu inteligencia te está saboteando. Ríndete. Y ahí está. Entonces, esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, ahí están, los de nosotros. Y a los que estaban con ellos, las mujeres, son de nosotras, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. O sea, ellos entran a la reunión y ay, qué bueno que están aquí, Jesús resucitó. Y ellos están, sí, les vamos a platicar. Y entonces de pronto entre todos están platicando esta historia. Y eso es lo que cambia la vida en estos hombres y trastornan el mundo. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ve este dato, Ha resucitado. ¿Y qué creen? Se le apareció a Simón, a Pedro. ¿Por qué tanta bulla con eso? Porque restauró a Pedro. No, ¿y qué creen? Aquel que le había negado 3 veces. Y fue así, cobarde. Ya se le apareció y ya lo restauró. Se le apareció a Simón. No hay en las Escrituras nada de lo que sucede en esa reunión. Porque es privado. Porque es entre Pedro y Jesús. Y hay cosas que son solamente entre tú y Jesús. Es privado, es tuyo. Y nadie te lo puede quitar. Y nunca te vas a poder olvidar de eso. Por eso es una relación con Jesús. Y se le apareció a Simón. Versículo 36. Y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. Íbamos bien agüitados, bien desanimados. Se apareció un hombre y
y nos empezó a abrir las escrituras y nos empezó a decir y ardía nuestro corazón. Y cuando llegamos a Emaús, partió el pan y nos dio y vimos, es Jesús. Vive, sí vive, es real. Lo que ha dicho se ha cumplido, es Jesús vive. Entonces, sigues viviendo, no, pues ahí dicen en Semilla que Jesús vive. O puedes decir hoy, Jesús vive, verdaderamente vive. Hace toda la diferencia, ¿eh? Entonces eso ya es tu convicción. Y cómo le habían reconocido a partir del pan, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Me encanta eso. Así, ¿por qué se los encuentra en el camino a Emaús? Porque no querían Jesús que se perdieran esto, ellos dos. ¿Por qué nos reunimos? Y abrimos las escrituras y vamos al texto. Porque Jesús no quiere que nos perdamos nada de Él. Que tengamos todo de Él. Que así, semana tras semana, arda nuestro corazón. Por eso cuando no vienes 2 o 3 domingos, hay algo que te está diciendo, ve. Porque se está apagando tu corazón. Y ya sabes lo que se siente. Y por eso cuando regresas, así, y no te vemos feo, no te preocupes. Nos da mucho gusto y decimos, sí, qué bueno que estás aquí, porque ya te extrañas, ¿verdad? Que arda tu corazón, ya extrañas eso. Nada te puede dar eso, Nada, ningún deporte, ni a un extremo, ningún programa de televisión, ningún partido de fútbol, ninguna terapia ocupacional, nada te puede dar que arda tu corazón, sino solamente esto. Fuiste hecho para que arda. Y entonces Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Shalom. Y entonces ellos pueden decir, ok, hay verdaderamente paz del hombre con Dios a través de Jesús. Jesús resucitó. Y eso es lo que el mundo está buscando. Paz. Quiero tener paz. Y lo que no sabe que es paz con Dios, lo que está buscando, lo que no sabe es reconciliación con Él. Y eso es a través de Jesús. Y por eso Jesús se aparece. Y ahí están todos. Y ahora se aparece en el contexto de ¿qué? De que todos están creyendo y todos están diciendo, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Y pum, Jesús y dice, ok, ¿quieres eso? Ahí está, shalom, paz, plenitud, prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. Ya lo tienes en Jesús. Eso es. ¿Quieres más? No vamos a terminar hoy, la próxima semana, ¿ok? ¿Oramos? Déjame terminar con esto diciéndote hoy, si hasta hoy no has creído, no has puesto tu confianza en Jesús, estás batallando, o sea, estás como estos dos hombres, es que dicen, y no sé qué pensar, o sea, tienes que saber que Jesús está enfrente de ti y vive. Y Él te dice, o sea, ya no seas insensato, no seas lento de corazón para creer. Ya hemos abierto juntos las escrituras una y otra vez. Entonces ya es un problema de acá, de tu corazón. Ríndete y entrega tu vida por fin a Jesús y verás, todo va a cambiar. Para estos hombres que iban desanimados, yo digo, ¿a qué iban a Emaús? No, pues ya, a ver si ahí. Y digo, no. Pero aún ahí, en tu desánimo, ahí te encuentra Jesús. Es Jesús. Y se toma el tiempo para que creas. Y creo que ya Jesús se ha tomado el tiempo. Otra gente ha orado por ti. Ya has tenido una Biblia en tus manos. Ya has escuchado una y otra vez, verso a verso.
Ya, ríndete hoy. Nace de nuevo, nace del Espíritu, nace de lo alto. Ya, hoy decide. No esperes más. Necesitas su paz. Necesitas que tu corazón arda cada semana, cada día. Eso. Y que nada lo apague. Ya. Aquí se resuelve el asunto hoy. ¿Ok? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Gracias porque nos encuentras cuando estamos decaídos, desanimados. Y tú nos abres tu palabra, nos abres las escrituras y nos enseñas quién eres tú. Y ahí todo cambia. Y cuando estos hombres ven tus marcas, es cuando se dan cuenta que eres tú y el amor que tú tuviste por ellos. Y entonces el desánimo se vuelve ardor en el corazón. Y eso nos has dado, Señor, a nosotros los que estamos aquí hoy. Somos tus hijos, somos tu familia. Somos de ellas, de esas mujeres del primer siglo. Somos de ellos, de esos hombres, los apóstoles, Pedro y Juan. Y aquí estamos, Señor, somos tuyos. En ti está nuestra esperanza y sigue nuestra esperanza. Y tú sí eres el Redentor, eres nuestro Redentor y seguirás siendo. Y te amamos por eso, Señor. Y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.